pues esa parte, ¿no?, del domamiento de los datos o del data wrangling. Por lo tanto, espero yo que con unos ejemplos sea más fácil para que puedan resolver la presentación o la tarea que tienen pendiente, ¿no? Entonces, la parte de esta de los gráficos, nuevamente cuando yo comencé a aprender este tipo de softwares, pues fue lo último que conocí, ya que al principio era el conocer o entender cómo ocurren, ¿no?, los comandos, o sea, qué es la estructura de los comandos, la estructura del programa, pero después entré a la parte esta, ¿no?, a la parte de los gráficos. Y cuando entré a la parte de los gráficos, pues ahora sí ya tenía un poquito más de seguridad, porque lo que había aprendido, pues ya tenía algo de, pues ya veías frutos, ¿no? Porque al principio solo estás modificando datos y si no eres tan atento, pues puede ser pues que no tengas la menor idea de lo que estás haciendo. Entonces, para solucionar esto, la manera de yo presentar las clases o de mostrar ese tipo de programas, pues yo comienzo al revés, o sea, de lo que puedes hacer o de una de las partes más importantes que puedas hacer, que es la elaboración de gráficos o la representación gráfica, hacia atrás, ¿verdad?, que es a la parte estructural. Pero recordemos en las primeras clases que si nosotros entendemos cómo funciona la estructura para generar un gráfico, pues básicamente vamos a entender cómo funciona toda la sintaxis de R, ya que pues toda la sintaxis es similar, solo hay algunos cambios. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con algunos gráficos. Más adelante en la parte teórica vamos a dar profundidad, ya que la elaboración de gráficos pues depende o está muy relacionado o completamente relacionado con el uso de, o sea, con el tipo de las variables, ¿verdad? El tipo de variable, la escala de medición que tenga esa variable y usualmente la representación gráfica es hasta el final. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo elaborar los gráficos y esto les va a abrir un poquito más el panorama de por qué es importante el uso de las pipes o el uso de hacer estas subpoblaciones o subgráficos a partir de una base de datos principal o una base de datos original. Entonces, vamos a continuar. Yo aquí tengo mi script, ¿verdad? Este es el script con el que vamos a trabajar el día de hoy, que entonces es la clase de gráficos, primera parte. ¿Ok? Y ustedes ya saben qué hacer, los primeros pasos. ¿Ok? Paso 1, ¿verdad? El directorio de trabajo. Y cada uno ya sabe establecerlo. El paso 2 es activar las librerías, que ustedes ya las activaron porque ya pudieron abrir la presentación. ¿Ok? Y paso 3, pues ya ahora sí trabajar con el script, ¿verdad? Entonces, básicamente volvemos a repetir algunas cosas de cómo se hacen los gráficos, pero la parte fundamental, ¿ok?, de por qué hacer gráficos analíticos, ¿sale? O sea, hay algunos principios. El principal es para mostrar algunas comparaciones, ¿ok?, ya que la evidencia para una hipótesis siempre es relativa con otra. Entonces, siempre debemos de preguntar con qué estamos comparando. ¿Cómo podemos ver? Pues con la representación gráfica o con el uso de estos gráficos. ¿Ok? Otros principios, mostrar causalidad, ¿verdad? Mecanismos o llegar a una explicación. O sea, a partir de unos datos y nosotros estarlos mapeando o representando de una manera visual, en este caso con un gráfico, nosotros podemos contestarnos estas preguntas, ¿verdad? Podemos ver si hay mayor o menor causalidad, podríamos explicar algunos mecanismos, ¿ok? Y bueno, ¿y cuál es la base también para las preguntas de hipótesis? En algunas ocasiones me ha tocado ver hipótesis en forma de gráficos, ¿ok? También podemos nosotros mostrar datos multivariados, que son, por lo general, son los datos más complejos, ¿no? Cuando ustedes en su modelo estadístico están metiendo muchas covariables o muchos factores
lo cual se complica al momento de hacer los análisis y los resultados de estos análisis pues son muchos números o muchas interacciones, pero si nosotros transformamos estos datos y los representamos en un mapa o en una gráfica, pues tal vez podemos contestarnos más preguntas, ¿no? O puede ser más fácil de digerir la información, ¿ok? También integración de evidencia, ¿verdad? Hay palabras completas, números, imágenes, diagramas que nosotros por medio de estos gráficos podemos representarlos. Y bueno, la otra parte, que es la que a mí me gusta mucho, es que los programas estadísticos muy comúnmente te bloquean, ¿ok? O sea, tú te tienes que adaptar al programa y te tienes que adaptar a lo que hace el programa. En este tipo de softwares, como es R, pues no, porque te da una independencia, por lo tanto tú eres el que tú eres el que decides qué es lo que estás haciendo. Entonces, al momento de hacer una transformación de datos y una representación gráfica, tú eres el que pone los parámetros de cómo quieres que se presente la información. El día jueves les voy a hacer brevemente, ¿verdad?, un gráfico en Excel y van a ver la complejidad que es realmente hacer un gráfico en un programa estadístico. ¿Okay? Pero al final el trasfondo lleva el lenguaje de programación, en este caso lenguaje estadístico. ¿Okay? Bueno, ustedes esto ya lo saben. Bueno, esta parte es la que hemos conocido, pero en la parte de los gráficos, ¿verdad? En R hay dos librerías básicamente. Una llamada Graphics, que es la librería base, o la que tiene los gráficos base. Están bien estos gráficos, pero carecen de, o sea, no tienen tanto control. ¿Okay? Entonces hay otras librerías, como la ggplot 2, que es la que a ti te permite el manipular completamente un gráfico, y si tú por alguna razón o por algún berrinche que tú tengas, querer poner una línea de cierto color, querer poner un punto o poner una forma en específico o combinar muchos gráficos, esto te lo va a permitir. O sea, esta librería te va a permitir hacer lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, que esto no te lo da el paquete básico de R, ¿verdad? Entonces es la importancia de la integración de las librerías. Ustedes esto ya lo hicieron, ¿verdad? Ya tienen instalado ggplot 2 y ggthemes, ¿ok? Entonces, estas librerías implementan una gramática de gráficos que los inventaron en una universidad, ¿verdad? En la Universidad de Iowa State. Y bueno, ggplot tiene una página oficial para que ustedes puedan ir a la documentación y pues empaparse de información de cómo se generan los gráficos, los tipos de gráficos y bueno, muchas cosas que pueden conocer ahí. Entonces, esto ya lo han visto, ya que esta es una paquetería y tiene muchos componentes independientes y pues se pueden acomodar de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo se acomodan? Con este comando que es AES o la estética, ¿verdad? Lo voy a hacer grande. Bueno, no aparece completo. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar? El color, la forma, el tamaño. Y también tenemos diferentes geometrías, ¿verdad? Que son las indicaciones o las instrucciones que nosotros le vamos a dar al gráfico o al programa para que de manera visual se represente en una forma de puntos, de líneas, de barras, ¿verdad? También podemos hacer gráficos de cajas y bigotes o boxplot, gráficos de error, o los gráficos de barras de error, gráficos de pie, gráficos de coordenadas. También podemos hacer mapas. Entonces, con ggplot se pueden utilizar muchas interacciones. Entonces, nosotros podemos decidir de qué color, la forma, el tamaño, si lo queremos de puntos, de líneas, de puntos o líneas, o si queremos una de puntos, de líneas con barras, aunque ya no tiene sentido, pero si tú lo quisieras hacer, lo puedes hacer. ¿Okay? El gráfico más básico, que es el que ya hemos hecho, es el scatter plot, ¿verdad? Básicamente son gráficos que nos permiten ver la dispersión, ¿verdad?, de los datos. Eso ya lo hemos hecho. Aquí está la primera parte, donde vemos
No tengo activadas yo las librerías, ya ven. Aquí estoy activando yo mis librerías. Ok, aquí está. Estos son los gráficos básicos, ¿verdad? Es un gráfico básico con el comando qplot. Y vemos que si nosotros utilizamos el comando de ggplot, nos genera un gráfico similar, igualito. Pero vamos a tener mayor control porque podemos modificar todas las estructuras de su estética. ¿Sale? Ahora, podemos modificar los ejes. Si nosotros podemos poner aparte con el comando labs los títulos, ¿verdad? El título, el eje de las X o el título del eje de las X y el título del eje de las Y. Entonces, si hacemos esto, ¿okay? Y lo corremos, ¿okay? Nos va a aparecer esto, que aquí ya ven que aparece título, YLab y XLab. Pero si nosotros lo cambiamos por otro nombre, ¿verdad? Que es el que nosotros vamos a poner según el nombre de las variables, pues esto le vamos a ir dando forma. ¿Ok? Entonces, aquí estamos utilizando, creo que no lo había mencionado, pero es una librería o una base de datos que se llama Air Quality, que es la calidad del aire. ¿Ok? Entonces, si ponemos head, ¿verdad? Para mostrar el encabezado de Air Quality, es una base de datos que es esto, ¿ok? Que básicamente tiene las variables de ozono, la radiación solar, el viento, la temperatura, el mes y el día. Entonces nosotros con esos datos podemos hacer representaciones visuales, ¿ok? Podemos modificar el tamaño, esto ustedes ya lo habían visto, ¿okay? El tamaño del punto, por ejemplo, haciendo un ggplot, un geopoint, pero de tamaño 5, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer. De tamaño 5, ¿ok? Y aquí está, son puntos más grandes. ¿Sale? Entonces nosotros podemos modificar todas las cosas que queramos. Si nosotros queremos el punto de un color en específico, no sé por qué lo quisieran de un color en específico, pero bueno, si fuera el caso, lo pueden hacer. Aparte del geopoint, del tamaño, especificar que quieren un color, igual, o sea, para especificar el color se pone col igual al color que ustedes quieran, en este caso azul. ¿Okay? Y podemos, aparte, les había comentado anteriormente que si utilizamos el tipo de gráfico, o sea, si la forma, perdón, del punto, nosotros podemos utilizar que, bueno, si utilizamos un punto, en este caso un punto del 21 al 25, nos va a permitir que nosotros podamos modificar más parámetros, tanto de tanto de la circunferencia del punto o bien la circunferencia y el relleno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos modificar más cosas. Estas son las formas, ¿verdad? Estos son los puntos básicos del 0 al 14. Los puntos del 15 al 21, al 20, perdón, son puntos que se pueden poner y rellenar de un cierto color. Los puntos del 21 al 25 son puntos que podemos nosotros especificar el color de la circunferencia y o de la parte, el delineado, ¿no? El color delineado de la figura, en este caso del punto, y rellenarlo por otro punto. Si ustedes lo quisieran hacer, así lo pueden hacer. Entonces, vamos a hacer este gráfico, el cual es vamos a colorear por la variable mes, ¿verdad? Eso recuerden que ustedes los tienen que ir siguiendo. Tienen que estarlo replicando en sus computadoras. ¿Ok? Y cuando vemos esta... no me apareció. A ver, cuando hacemos estos gráficos,
fíjense cómo aparece. Si se fijan, sí aparecen de diferentes colores porque nosotros estamos especificando que el punto se modifique en función del mes, ¿verdad? El mes, o sea, es la radiación solar y la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos haciendo que el punto se modifique en función del mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que aquí vemos que aparece una escala gradual del color, ¿ok? ¿Esto por qué pasa? ¿Alguien sabe por qué puede pasar? Creo que le salió en alguno de sus gráficos que ya habían hecho. Porque no lo ve como factor, o sea, lo ve como número así pues continuo, no sé cómo se Ajá. Sí, o sea, si nosotros especificáramos, a ver, dame la clase de la base de datos Air Quality. No, la clase no, la estructura. Estructura de Air Quality. Ok, vamos a ver que en este caso el mes lo toma como una variable numérica. O sea que dentro de las observaciones son números y el programa lo detecta como números. Por lo tanto, el programa no puede entender que month realmente se refiere al mes. ¿Ok? Nuevamente, esto si lo haces en Excel, Excel te lo toma como una observación diferente y te va a poner un color. Pero aquí, al ser numérica, entonces no te respeta esto. Entonces tú tienes que especificarle al programa, ¿verdad?, que te lo convierta a factor. Y lo podemos hacer así de esta manera, algunos datos que se dejan, ¿ok? Nada más forzar dentro del gráfico sin necesidad de modificar mi base de datos, ¿ok? Aquí nosotros estamos especificando que el color sea, que lo tome como un factor de la variable mes, ¿sale? Entonces, si nosotros pedimos esto, ya nos va a aparecer, ahora sí, un gráfico el cual cada mes tiene diferentes colores, ¿ok? Entonces, pues ya nos permite a nosotros discriminar, ¿okay?, los colores para ver la relación que tiene la radiación solar y la temperatura. Lo ideal es que a mayor radiación solar, pues mayor temperatura, ¿no? Eso es algo básico. Pero, pues, estos datos nos ayudarían a discriminar. Pero, como estamos viendo que estos gráficos, pues si bien ya lo tenemos coloreado de diferentes, bueno, representado con diferentes colores, uno para cada mes, pues no es tan bonito, ¿verdad? No es tan sencillo interpretarlo, ya que nosotros tendríamos que andar buscando los colores de los puntos para tratar de ver cuando la radiación solar en febrero, pues vamos a buscar aquí febrero. Bueno, febrero no está, pero si buscáramos en agosto o en septiembre, pues tendríamos que estar buscando los colores y entonces ya no suena tan bonito. Entonces, la visualización del gráfico es importante que tenga un orden o una estructura. Y este orden o esa estructura pues, se los vamos a dar con cuando nosotros hacemos la limpieza de los datos o hacemos la transformación de estos datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros aparte de esto que ya tenemos hecho, agregamos otros factores, ¿verdad? Como la forma, ¿verdad? Que también la forma me la represente por diferente respecto a cada mes. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, me va a dar nuevamente un gráfico, es exactamente el mismo gráfico, pero ahora me doy cuenta que cada mes tiene diferente forma. Y podríamos pensar que ya podríamos visualizarlo de mejor manera, pero no. Resulta que ahora, aparte de buscar el color, tengo que estar buscando, perdón, la figura, ¿verdad? Si bien es cierto que en este momento, pues, la figura, el triángulo, pues es del mismo color. Entonces, solo ese color va a tener la misma figura. Pero si nosotros combináramos otra variable, para que dentro de una variable, o sea, para que estas interacciones de figura, ¿verdad?, y de color, las combináramos, o sea, el triángulo amarillo es la variable 1 y el mes 5. Entonces eso ya ya carece de sentido porque si bien es cierto que nosotros tenemos todo el control para hacer la representación gráfica,
pues si llegamos a exagerar, en vez de hacer un gráfico que se pueda representar o visualizar solo, pues lo vamos a hacer más complicado. Entonces, el gráfico más sencillo es el que mejor se representa y el cual te va a dar información con solo verlo. ¿Ok? Entonces, si nosotros comenzamos a modificarlo y a meterles un montón de cosas, lo vamos a hacer más difícil, ¿ok? de explicarlo. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Aquí, aparte de esto, y ya les van a ver por qué, a qué me refería, ¿ok? Que aparte del color que ya habíamos puesto, de la figura que habíamos visto, ahora estamos especificando que nos represente el color, perdón, el tamaño. Entonces ya carece de sentido, porque ahora yo me tendría que fijar el tamaño, ¿verdad? Me tendría que fijar la forma y el color. Entonces ya carece de sentido este gráfico. Nuevamente, el gráfico mejor es el que es más simple y que se puede representar por sí solo. Entonces, nada más hay que considerar esto, que los patrones de los colores se modifican con Scale, Fill, Brewer. Esto se utiliza cuando los gráficos son de barras o box plot, ¿verdad? Ya que se pueden llenar, ¿ok? Y Scale Color Brewer para líneas y para puntos, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos este gráfico, aquí vamos a darle un poquito más de orden porque no lo tiene. Okay. Aquí estamos haciendo un gráfico de la base de datos Air Quality, ¿okay? Donde en el eje de las X estamos poniendo la radiación solar, en las Y la temperatura, estamos especificando que nos genere el color por cada mes, que nos ponga un punto, y seleccionamos esta escala de color. Y estas escalas básicamente son paletas de colores, ¿verdad? Que bueno, esta escala, pues una escala de azul, que va de azul claro a azul más intenso, y bueno, pues ya vemos que podemos controlar los colores, pero no se ve tan bonito. Pero si utilizamos otra paleta, o sea, dentro de Scale Color Brewer, utilizamos una paleta, ¿verdad? Que sea igual a Z1, como aquí lo estamos poniendo. Ahora ya cambia, ¿verdad? Y ya podemos representar los datos con colores más bonitos. Entonces existe dentro de las paletas de colores un montón, ¿ok? Podemos nosotros especificar el color que nosotros queramos, o incluso podríamos nosotros construir algunas paletas de colores. Más adelante les puedo pasar el script que es para generar las paletas de colores si ustedes quisieran poner que fueran azul, verde, morado, rosa, etc. ¿Ok? Entonces hay otra paleta también que se llama Spectral. Ahí está, aquí es igual. Y ya te cambia otros colores. Entonces, como vemos aquí, pues estos colores sí se van modificando con respecto a las paletas. Entonces tenemos la opción de crear, de especificarle que nos genere las paletas. ¿Ok? Entonces vamos a pedirle, a ver si me los da. No me lo da. Si nosotros podíamos pedir la paleta de colores para solicitar cualquier, aquí está, aquí me los va a generar. Bueno, no me los, esta paleta me las puede dar más grande para que vean las paletas que existen, las paletas básicas. Pero además, aquí están la información en internet para que ustedes visualicen esas paletas. Y bueno, también podemos cambiar los temas, y los temas incluyen algunos colores, ¿verdad? En las primeras clases que les había mencionado algunos temas,
ya podíamos nosotros manipularlos, ¿no? Con estos temas. Entonces, los temas, nada más agregamos tem más teme y nos aparecen algunos temas. Por ejemplo, un tema dark o tema oscuro, ¿verdad? Y pues ya vemos que el tema modifica, ¿verdad?, la representación. Por ejemplo, podríamos cambiar el tema que fuera, hay uno que es minimal, ¿ok? Y pues vemos que también se cambia, ¿verdad? Ya no aparece las líneas que están en el eje de las X y en el eje de las Y, entonces es un tema más plano que, bueno, en algunas revistas se solicitan de este tipo los temas, ¿ok? Y bueno, Geom Smooth, esto también ya lo saben usar, es para representar o asociar a un modelo lineal que básicamente nos da una línea, ¿verdad?, de cómo se distribuyen los datos. Además, nos ofrece el error estándar. ¿Ok? Entonces, aquí está también el gráfico, ¿verdad? Representando un modelo lineal, ¿verdad?, de cómo se distribuyen los datos, ¿verdad? Y bueno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un gráfico que se explique por sí solo, podríamos utilizar un facet graph, que esto ya lo saben hacer, ¿ok? Que es que me genere subgráficos o subplots para cada variable, en este caso cada mes. O sea, aquí cada mes me lo está representando. Este es el mes 5, 6, 7, 8 y 9, y cada mes tiene su gráfico. Pero ¿qué pasa aquí? Si se fijan, las escalas que me genera, ¿verdad?, solo son dos, o sea, la del eje de las X y la del eje de las Y. Pero esta escala la toma igual y esta escala, estas dos las toma igual. Entonces, este gráfico tiene la misma escala, ¿verdad?, que los gráficos anteriores. Entonces, más adelante vamos a ver que en algunas ocasiones las diferentes variables, por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando la producción que tiene una hembra primeriza y una hembra multípara, todos sabemos que una hembra de múltiples partos de cualquier especie es más productiva que una primeriza, ¿ok? Las primerizas a veces no tienen el desarrollo completo reproductivo, por lo tanto tienen menos animales, ¿ok? Entonces un animal multípara tiene mejor producción. Por lo tanto, la comparación entre una multípara y una primeriza, pues es diferente. Entonces, si nosotros tuviéramos la misma escala, ¿ok?, y tuviéramos el gráfico A de primerizas y gráfico B de multíparas, donde la producción promedio, ¿verdad?, de leche o de kilos de carne o lo que ustedes quieran representar en las multíparas sea el doble que en las primerizas, pues los puntos, ¿verdad?, van a estar más arriba y estos otros puntos van a estar más abajo. Y al estar más abajo, puede que no se alcancen a diferenciar, ¿ok? Entonces, nosotros con un comando que vamos a ver más adelante, podemos separar todos estos gráficos, aunque estén juntos, y especificarle que si tienen diferencias en sus ejes, cada uno de estos gráficos, los tome en cuenta. Entonces, de alguna manera, trataría de generarles una escala a cada gráfico o a cada subgráfico. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes ya recuerdan este dataset, ¿verdad? Y parte de este dataset les había yo mandado una práctica para que ustedes trataran, o sea, la idea era que ustedes trataran de limpiar una base de datos o de generar nuevas variables a partir de otras bases, a partir de otras variables existentes, ¿ok? Y con base a esos a esas nuevas variables, pues que generaran algunos gráficos. Entonces, tal vez abusé un poquito, ¿verdad? Pero quiero pensar que no. O sea, la idea es que ustedes se equivoquen, ¿sí? La idea es que realmente se equivoquen y que vean que no es tan fácil hacer un gráfico. Entonces, pues es necesario buscar información para generar estos gráficos. Entonces, vamos a cargar la base de datos para tratar de retomar algunas cosas que ya hemos visto, ¿ok? Vamos a cargar la base de datos, la cual tiene la librería New York
Flights, que son es una base que tiene los vuelos de los aeropuertos de Nueva York. Y vamos a visualizar la estructura, ¿ok? Entonces, yo les voy a llamar DF5, ¿ok? DF5 es New York Flights y es el Flights, ¿no? ¿Verdad? Así se llama, ¿ok? New York Flights. O sea, si ustedes siguen esto, si lo ponen así, ya les va a generar exactamente todo. Entonces, esta parte era la respuesta a su tarea, ¿verdad? Entonces, les había mencionado, les había comentado que tenían que hacer un filter, o sea, tenían que extraer dentro del dataset completo. Aquí me voy todavía hacia atrás y puedo pedir un view de la base DF5, ¿ok? Y automáticamente me va a dar aquí las variables, ¿verdad? Que son del año, el mes, el día, ¿ok? La temperatura, el tiempo de la salida, de la llegada y los retrasos que tiene, ¿verdad? La empresa, el vuelo, la placa del avión, de dónde viene, hacia dónde va, el tiempo que tarda en el aire, la distancia, las horas, los minutos y bueno, un montón de variables que podríamos analizar, ¿verdad? Entonces, si nosotros, bueno, yo les dije que tenían que hacer un filter de la variable carrier, la cual extrajeran de esta base solo estos aeropuertos, solo estas empresas, ¿no? Por decirlo así. Hicieran un group by, ¿verdad? De año, mes y pues lógicamente la empresa, ¿verdad? Carrier. Y aparte hicieran un summaries o generaran un resumen estadístico del retraso o la media del retraso, o sea, delay, o sea, la media de la variable departure delay. Y bueno, esto se especifica por default, que si hubiera datos ausentes o valores faltantes, pues que los elimine, ¿ok? Que sacaran otros estadísticos como la mediana, el mínimo, pero ustedes podrían haber sacado la desviación estándar, el máximo, el rango, cualquier cosa que pudiera interesarles, ¿sale? Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Yo ahora de mi base de datos original ya solo tiene 6 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La variable, ¿verdad? Año, mes y carrier. Y la otra variable, el delay, que es el retraso o el promedio del retraso, la mediana y el valor mínimo, ¿verdad? Solo por especificarlos. Entonces, después de esto, yo les pedía que generaran un gráfico, ¿verdad? Que me generaran este gráfico sobre, que era un gráfico de puntos y de líneas, donde tenían que ser con un facet wrap, ¿verdad? Y que en el eje de las X fueran los meses y en el eje de las Y el retraso. Entonces, no sé si todos pudieron hacerlo. ¿Alguien no pudo hacerlo? Yo sí pude. Yo me quedé hasta aquí, hasta donde va. Ok. Yo no me esperaron igual. ¿Mandé? Yo no pude tampoco. Ok. Entonces, bueno, podemos hacer lo que les estuve diciendo, es que hicieran un gráfico de puntos, de líneas, por mes y el retraso, el promedio del retraso. ¿Ok? Y que esto lo hicieran en un subplot, o sea, en un facet wrap. Que hicieran un facet, ¿verdad? Con facet. Por la variable carrier. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Pues es ggplot, que es el código o el comando que especifica que es una base de datos. ¿De dónde lo va a sacar? Pues de mi base de datos, que es la que estoy filtrando, en este caso de F5. ¿Qué es lo que quiero mapear en el eje de las X? Pues el mes,
¿Y qué es lo que voy a mapear en el eje de las Y? Pues el promedio en el retraso. Y quiero un gráfico de puntos y un gráfico de líneas. Y bueno, esto yo lo pongo más parámetros. Yo aquí estoy poniendo que sea el color cada mes, o sea, está mal esto. Call carrier. ¿Ok? O sea, que el color sea por carrier para que me dé 3 colores diferentes. ¿Ok? Y que me agrupe las líneas en una para que sea solo una línea, todos los puntos. Y que me haga un facet graph en función de carriers. Si yo hago esto, me va a generar mi gráfico. ¿Ok? Y como vemos aquí, ya están los gráficos, ¿verdad? Ya está aquí. Pero me vuelve a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, no, si bien no me pasa esto, ¿verdad? Me pasa que el eje de las X, en este caso la variable mes, me los toma como si fuera numérica, porque si yo pido la estructura, ¿verdad? De DF5, que es mi base de datos, ¿ok? En mi variable mes, aquí está month, también me la toma como una variable numérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien sabe? Convertirlo a factor. Ok, la variable mes, convertirla a factor. ¿Sale? Entonces yo tengo que obligar a los datos a que se hagan un factor o a que se conviertan en un factor. ¿Cómo lo convierto? Tengo que poner DF5, que es mi base de datos, y luego le asigno el símbolo de dólar o de dinero, y voy a seleccionar la variable month. Y esto lo tengo que convertir a as.factor, ¿verdad? A factor, y esto pues se va a arrojar nuevamente en df month, df5 month. ¿Ok? Y ahora sí, si yo solicito nuevamente mi gráfico, ya me debe de generar la escala completa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora sí yo le estoy indicando que realmente es un factor. ¿Ok? Y aquí son los meses o el número de mes del año. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo solucionarlo para que me genere mi gráfico? Pues tenemos que hacer esto. dfmont, df5 de la variable mont, convertirlo a factor. ¿Ok? Si en mi gráfico yo quisiera representar una variable numérica, pero que estuviera en factor, pues lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero es as.numérica. ¿Ok? Entonces yo tengo que forzar a los datos a convertirse a numéricos. Ahora, el segundo gráfico de la tarea era el que ustedes hicieran, que tomaran, mira, aquí me va a dar un error me parece, porque yo no tengo vuelo. A ver si no, me genera un error. Creo que aquí va a ser df5. Vamos a ver. Ok, lo vuelvo a correr nuevamente. Aquí. Me voy hasta acá. Y luego, ahora sí. Ok, lo que pasa es que había sobrescrito mi base. Ok, o sea, yo le estoy pidiendo que me haga un group by por la variable de destino. Ok, y que me haga un summaries que sea el conteo, en este caso el n, el número. Y que quiero sacar la media de la distancia y la media del retraso. Y bueno, esto lo quiero visualizar y pues aquí ya me generó mi nueva base de datos que tiene dest, count, dist y la variable delay. Y esto tenía yo que hacer un gráfico, ¿verdad? Tengo que hacer un gráfico el cual contenga, o sea, sea igual, un gráfico de puntos, pero tengo que especificar con alfa, ¿verdad? Y además hacer una geom smooth, ¿ok? Entonces, si yo hago mi gráfico, también me va a aparecer algo raro.
Entonces, si yo aquí creo mi gráfico, que era el segundo gráfico que tenían que hacer, estamos aquí. ¿Ok? Es igual, ahora se llama DF6 porque es esto, ¿verdad? Es una base que yo sobreescribí, que voy a poner en el eje de las X la distancia y en el eje de la Y el promedio del retraso. Un gráfico de puntos donde el tamaño del punto esté representado por el conteo, por el dato de los conteos, y con un alfa, ya que si no lo especifico pues se me van a empalmar todos los puntos. Entonces el alfa me controla la claridad, ¿verdad?, del punto. Si lo especifico con punto 2 y además hacer un GeoMsmooth, que es este modelo lineal con el que está presentando aquí. Si lo hago, ¿verdad?, me aparece, por ejemplo, algunos me estuvieron comentando que les aparecía esto. Esto no es un error, esto es un warning, esto es un mensaje. Dice, oye, ¿sabes qué? Hay un dato el cual no tiene un valor, por lo tanto lo estoy quitando. Entonces nada más eso hay que tenerlo en cuenta. Y me sale este gráfico. Y este gráfico ya está, esto era lo que yo les pedía, pero al momento de mandárselos y solicitarlo, y bueno, hacerlo yo, me di cuenta que en su escala tiene algo raro, ¿verdad? Porque vemos aquí que en la distancia hasta esta parte hay un dato, ¿verdad?, el cual es un aeropuerto. Recuerden que estamos mapeando aeropuertos, destinos de aeropuertos. ¿Ok? Entonces, hay un destino el cual está a más de 5,000 millas, o bueno, casi a 5,000 millas, si nos ponemos más estrictos. Aquí está la línea de los 5,000 y está un poquito atrás. Entonces, este dato que aparece aquí es el que está modificando toda mi gráfica, ya que esta dispersión o este error estándar que me está apareciendo aquí está influenciado por este punto. ¿Ok? Entonces, si todos los aeropuertos o todos los destinos están a lo más, ¿verdad?, porque aquí está uno, a lo más 3,000 millas, y este otro dato son datos atípicos, ¿ok? Que sí es posible porque, pues bueno, hay un destino que está muy lejos y pues resulta que van personas, porque al aparecer aquí, quiere decir que ese aeropuerto aparece al menos 4,000 veces, o sea, al menos en un año, o en un mes, no recuerdo de dónde viene esta base, al menos tiene vuelos en 4,000 ocasiones. Entonces, pues es un destino, entre comillas, solicitado, no tan solicitado como estos otros, ¿verdad?, ya que tienen hasta 16,000 visitas o 16,000 vuelos en nuestra base de datos. Pero, pues al ser un dato que está muy extremo, me modifica mi gráfico. Entonces lo que yo les había pedido es que si podían eliminarlo, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar la manera de eliminar estos datos. ¿Ok? ¿Alguien solucionó ese problema? Pues tienes que buscar cuál es el dato que te está. Ahí están marcando los destinos, entonces tienes que buscar el destino. Ajá. Bueno, para poder eliminarlo. Nuevamente, hay muchas formas de hacerlo, pero si nosotros hacemos un arrange, recuerden que el arrange me iba a dar en orden descendente o ascendente en función de una variable. ¿Ok? Entonces, si yo especifico en función de la variable distance, que es la que yo estoy mapeando en mi gráfico, y en donde me sale que a casi 5,000 millas aparece una observación, entonces si yo hago un arrange de manera descendente, y aquí le pido que me genere el encabezado de los datos para ver, ¿verdad?, automáticamente los datos, pues aparece que de manera descendente el aeropuerto o el destino que está hasta 4,973 millas, ¿verdad?, que es el que aparece hasta por acá, es el aeropuerto HNL. Buscándolo, pues son las iniciales de Honolulu, entonces es el aeropuerto que tenemos que quitar. Y vemos que tiene o aparece
7 ocasiones o 707 veces, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un filter, pero quitar de la base de datos esa observación. O sea, decirle al programa, ¿sabes qué? Yo quiero filtrar mis datos y quitar dentro de mi base de datos ese aeropuerto, porque es el que me está modificando los datos. Yo no quiero hacer un gráfico de eso. Y la otra cosa que me llamó la atención es que si bien hay un aeropuerto, ¿verdad?, que está a 3,000 millas, a 3,300 millas, solo aparece 8 veces, ¿verdad? Solo aparece 8 veces. Aquí vamos a ver, no recuerdo, solo estamos agrupando por DEST. O sea, son la base de datos de todo un año. En este caso es un aeropuerto que solo 8 veces viajó, o sea que solo 8 aviones llegaron al año ahí. Desconozco qué aeropuerto sea, pero esto también me modifica mi gráfico. Por lo tanto, pues son aeropuertos que tal vez no valdría la pena analizarlos. Entonces, haciendo esto, si yo especifico o si hago un filter, puedo hacer con base a los aeropuertos. O sea, le puedo especificar al sistema que me genere un filter, ¿verdad? Que esta base de datos llamada DF6 me haga un filtrado donde el conteo, ¿verdad? O sea, el número de veces que llega un avión a un destino sea mayor a 100 para quitar todos los destinos que tengan menor a 100 veces en un año, y también quitar el destino Honolulu, ¿ok? Esto es, o sea, el destino, fíltrame los destinos menos ponme todos los destinos Diferente. que sean diferentes al Honolulu, ¿ok? Entonces, si hacemos esto y ahora pedimos el gráfico anteriormente solicitado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nada más me regreso, ya estaba hecho y es la misma base, me regreso, lo vuelvo a correr y ahora sí ya me va a aparecer la escala de manera diferente. ¿Por qué? Porque la distancia ya no aparece el 3000, quiere decir que, hay un dato que está por aquí que sí, sabemos que puede ser casi 3000, y bueno, se me modifica toda la escala y se me modifica mi regresión. Entonces, el gráfico estaba siendo afectado por una observación, la cual pues yo podría eliminar. ¿Okay? Entonces, esos dos gráficos eran los que ustedes tenían que generar en la práctica. Aquí están ya elaborados. Ustedes ahora tienen que replicarlos y tienen que tienen que hacer exactamente esto para que se los genere. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hacer, nada más para tratar de retomar el uso de este tipo de scatter plots, ¿verdad? Otro base de datos, la cual se encuentra dentro de la librería Lagman. Y esta librería contiene una base de datos llamada Batting. Y bueno, nosotros vamos a especificarla aquí. Vamos a activar la librería Lagman y vamos a pedir una base de datos. ¿Ok? Si yo, hago esto, quito esto, Lagman me va a generar diferentes, o sea, estas son bases de datos de béisbol, pero hay varias bases de datos. ¿Okay? Voy a especificar que mi base de datos, yo la voy a renombrar, se va a llamar base, porque así yo quiero, ¿ok? Que se llame base, y ahora si yo solicito a base, voy a visualizarlo yo. ¿Ok? Pues tenemos un montón de información. Entonces, si yo pido, ¿verdad? Con la ayuda, ¿verdad? Aquí me va a aparecer la base de datos, las variables, el nombre de las variables y qué significan cada variable. Entonces, aquí me aparece la identificación del jugador, el año el ID o la identificación del año de donde está jugando. Y vemos que son datos muy viejos, ¿verdad? Desde 1871. Recuerden que el béisbol es un juego muy antiguo.
Y bueno, pues aquí en Sonora pues es un juego muy Sonora es muy aficionado en este tipo de juegos. Entonces vienen diferentes variables. Si nosotros visualizáramos aquí la ayuda, ¿verdad? Nos dice pues que esa es una base de datos de esta librería que tiene un montón de observaciones, 107.429 observaciones, tiene 22 variables y son los nombres de las variables. La identificación o el código del jugador, el año, el stint es el orden de aparición en la sesión o en la temporada, ¿verdad? La identificación del equipo, y bueno, otras variables, ¿no? Es el número de juegos que jugó un jugador, AB es las veces que un jugador estuvo al bat, R son las carreras, H son los hits, ¿verdad? O básicamente serían las veces que un bateador le pegó a la pelota y llegó al menos a primer base. Y bueno, si hizo dobles o triples, home runs, y pues bueno, un montón de estadísticas que pueden generar, ¿verdad? Entonces es una base de datos interesante. Nada más para tratar de retomar algunos puntos, yo la estoy utilizando, ¿ok? Ustedes saben ya explorar las bases de datos, ya saben buscar el nombre de las variables, pero si nosotros lo especificaron, nada más poner los names de base, ¿verdad? Que es mi base de datos. Si yo especifico esto, me va a arrojar los nombres de todas las variables, 21 y 22 variables. La estructura, ¿verdad? Para saber el tipo de estructura que tienen las variables, y la clase, pues todos sabemos que es un data frame. Entonces aquí hago una pregunta, bueno, es algo de información, ¿verdad? Contiene las métricas de los jugadores de béisbol. Y lo pongo a manera de pregunta, que si podrá existir una relación entre el número de bateos y hits, o también otra pregunta, los jugadores mejoran su rendimiento conforme batean, lo más probable es que sí, pero estas serían preguntas de investigación que con base a este tipo de gráfico, de bases de datos, podemos llegar a una conclusión. Entonces, si nosotros pedimos, ¿verdad? O si nosotros hacemos un group by, esto ya lo explico nada más rápidamente. Aquí estoy sobreescribiendo, bueno, estoy generando otra base de datos y estoy haciendo un group by por jugador, porque quiero pensar que un jugador juega más de una temporada o más de un año, por lo tanto es muy probable que cada años diferentes aparezca el mismo jugador. A lo mejor no aparece en el mismo equipo, pero pues puede llegar a aparecer. Y puedo hacer un summaries haciendo la suma de los hits, ¿verdad? Que hits sea la suma de los hits que vale la variable, y las veces que bateó un jugador o las veces que llegó a agarrar el bat. Y puedo establecer, haciendo la división entre los hits que da un bateador, o sea, las veces que le pega a la pelota y llega al menos a primer base, y esto dividido entre las veces que estuvo el bateador sosteniendo el bat dentro del juego, pues puedo sacar el promedio de bateos que tiene, ¿verdad? Y si les especifico el encabezado, ¿verdad? Aquí aparece esto. Y aquí ya me llama la atención, aquí está, me aparece un table 4x4, donde me están dando el ID de los jugadores, los hits, ¿verdad? Que sería la suma de los hits, o sea, las veces que le ha pegado el bateador y ha llegado al menos a primer base, los bats, que son las veces que el bateador sostiene el bat en el juego o en los juegos donde aparezca. Por ejemplo, vemos aquí que hay un bateador que, bueno, solo ha estado 4 veces, pero o los equipos rivales son muy buenos o este cuate es muy malo, ¿verdad? Porque de 4 ocasiones no le pegó a nada, ¿verdad? Entonces me da la impresión que hay, por ejemplo, este otro también aparece 5 veces y ni siquiera le ha dado. Entonces su promedio de bateos es muy malo porque no ha generado ninguna estadística. Entonces mi base de datos tiene números muy pequeños. Entonces hay que eliminar esos datos. Y la otra es que vemos
que hay un bateador que jugó, o sea, que ha estado 12.364 veces al bat, o sea, que ha sostenido esa cantidad de veces el bat en diferentes juegos y que ha dado hits, o sea, que al menos ha llegado a primera base o ha generado home runs o lo que sea, pero 3.771 ocasiones. Entonces, este tiene un promedio muy bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora un gráfico que es idéntico al que habíamos hecho con la base de datos de los vuelos, ¿ok? Que lo que estoy haciendo aquí es poner en el eje de las X las veces que estuvo al bat un jugador y en el eje de las Y su promedio de bateos. Estamos haciendo un geom point con alfa para que me diferencie, ¿verdad? Y con un geom smooth. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, aquí está. Fíjense que se remueven o se quitan un montón de datos, ¿verdad? Porque no siguen el modelo, ¿verdad? Hay datos faltantes. Y aquí aparece, ¿verdad? Y vemos aquí aparece el 0. Y aquí tenemos, hay un jugador, al menos aparece un jugador aquí que tiene un récord perfecto. O sea, agarra el bat y le pega y llega al menos a primer base, ¿verdad? Y un montón de datos. Pero estos que aparecen aquí son datos porque, bueno, tienen un promedio mayor porque una es que sean buenos los jugadores y la otra es que pues son muy poquitas ocasiones que se pueden promediar, ¿verdad? Entonces puede ser que sea un jugador bueno y sale 5 veces y las 5 veces llega al menos a primer base, pues tiene un récord perfecto. Pero pues no es lo mismo el tratar de sacar ese promedio con jugadores que han bateado más de 10,000 veces, ¿verdad? O que han estado más años en el juego. Por lo tanto, pues tenemos que eliminar algunos datos, ¿verdad? Tenemos que eliminar. Entonces, aquí aparece que algunos jugadores tienen mucha suerte, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esto, a ver, me parece que no, me parece que hay algo oculto todavía. Si nosotros filtramos, ahora sí, si nosotros filtramos, ¿verdad? Esa misma base, ¿ok? Base 1, ahora hacemos el filtrado, ¿verdad? De esa base. Pero solo especificamos que nos generen los jugadores que han bateado o que han estado al menos 100 veces o más de 100 veces, ¿verdad? Porque recordemos que hay algunos jugadores que tienen un récord perfecto, pero han estado muy pocas veces. Entonces pueden ser muy buenos. Y ahora si genero nuevamente el gráfico, ¿verdad? Que yo ya había hecho, lo vuelvo a visualizar, pues ya me va a modificar estos datos. Y si se fijan, ya nos eliminan estos valores, ¿sí? Entonces vemos que la escala cambia completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son jugadores que han estado más veces o sea, que han estado ante el bat más veces. Y como vemos aquí, pues es que realmente es cierto, o sea, que entre más veces una persona agarra el bat, pues tiende a mejorar su promedio de bateo, ¿verdad? Y lógicamente, pues aquí en este caso hay 1 o 2 o 3 personas que han jugado o que han tomado el bat más de 10,000 veces, por lo tanto tienen un error estándar más abierto. Pero esto es ocasionado por el tipo de, o sea, por el peso que generan estos datos, ¿ok? Pero pues podríamos nosotros decir que sí, realmente los jugadores tienden a mejorar su promedio de bateo conforme juegan más juegos, ¿verdad? Y bueno, aquí podríamos hacer diferentes cosas, nada más algún arrange, ¿verdad? Con los mejores jugadores y bueno, podríamos hacer otras métricas. Aquí pongo algunos datos interesantes para que ustedes lo repliquen posteriormente. Y luego pasamos a los gráficos de barras, ¿ok? Los gráficos de barras, ¿en qué datos pueden hacer este tipo de gráficos? Pues principalmente en datos categóricos, ¿ok? En aquellas categorías que nosotros pudiéramos tener en una base de datos y representarlas con base a un gráfico de barras, ¿ok?
los gráficos de este tipo son básicos. Por lo general solo se pone una variable, en este caso la variable que va en el eje de las X o de la variable de las categorías, y en el eje de las Y por lo general es el número de veces que aparece una observación. ¿Ok? Entonces, importante nuevamente tomar la escala de las variables. Sí son de utilidad. En medicina veterinaria funcionan este tipo de gráficos para, por ejemplo, la calidad de la carne. Vamos a ver más adelante las variables, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes podrán decidir, de acuerdo a sus datos, cuál gráfico pueden generar. Entonces, en este tipo de gráficos podemos generar nosotros gráficos de barras, ¿verdad? Que son sencillos realmente, ¿verdad? Aquí estamos utilizando una base de datos llamada Diamonds o Diamantes, ¿verdad? La cual contiene la calidad y los cortes de algunos diamantes de unas joyerías. ¿Ok? Nada más para que lo visualicen. Aquí tiene la cara, el corte, ¿verdad? Y estas son las categorías: ideal, premium, bueno, o premium, bueno y muy bueno. O sea, diferentes categorías. Diferentes colores y otras variables que tienen o que se obtienen con base a algunas mediciones que se generan en estos diamantes. Si nosotros utilizamos la librería de ggplot y utilizamos o hacemos un gráfico de barras, ¿ok? Nos va a generar un gráfico muy sencillo, muy sencillito, ¿verdad? Parece que no se puede apreciar de mejor manera, pero pues vamos a ver ahorita más adelante. Aquí cabe destacar nuevamente en el eje de las X únicamente está la variable de corte, ¿verdad? La cual lo clasifica en diferentes, ¿verdad? Si es una variable categórica, es de tipo ordinal porque hay un orden, ¿verdad? Recuerden que este caso, por ejemplo, esta variable, esta categoría, perdón, pues tiene menor valor. Quiero pensar que tiene menor valor que estos que son más buenos, ¿ok? Y estas, por ejemplo, el corte ideal o el corte premium, ¿verdad? Pues tienen mayor valor que estos otros. Por lo tanto, es una variable categórica, ¿verdad? Y este tipo de variables también las usamos en medicina veterinaria, por ejemplo, la condición corporal, la calidad de la carne, ¿verdad? Esas cosas que podemos nosotros evaluar. Y como ven en el eje de las Y's, nada más son los conteos. Algo, si ustedes estuvieran hablando con un estadístico, ¿verdad? Les mencionaría que el tamaño de la barra debe de ser proporcional o debe ser igual al número de conteos. Por lo tanto, ese tipo de gráficos deberían de ser graficados completamente en una cuadrícula, ¿ok? Pero solo para representarlos aquí están los gráficos de barras. También otra parte importante, ¿verdad? Otra parte importante, me regreso. Fíjense, no sé si alguno de ustedes ha hecho histogramas en estadística, les debieron de haber enseñado cómo se hacen los histogramas. Recuerden que los histogramas también son gráficos de barras, pero estas barras no tienen ninguna separación, ya que los histogramas pues van a tener el ancho de la caja es igual a un intervalo que se genera, el cual establece las diferentes categorías. Por ejemplo, las edades, ¿verdad? de los niños de una escuela, o los pesos o el rango de pesos, ¿verdad? De una escuela, de los niños de primer año de primaria. Entonces, si se establecen los rangos, esos rangos deben de ser idénticamente proporcionales, por lo tanto se establece en los anchos de clase. Entonces, no debe de haber en un histograma, no hay estas separaciones. En un gráfico de barras sí hay estas separaciones. Yo me he fijado que en Excel o en algunos paquetes estadísticos, los gráficos de barras te los genera pegaditos. Entonces, cuando te los genera pegaditos, si un estadístico lo ve, te va a decir que ese gráfico está mal hecho. ¿Por qué? Porque los gráficos de barras deben tener un espacio. ¿Ok? Entonces, nada más. Recordamos, ¿verdad? Que los colores de las barras se pueden rellenar. Esto se rellena. Y aquí podemos hacer un color o
rellenar el color de la barra en función de una variable. En este caso, en función de la variable corte, ¿verdad? Y estamos viendo que cada gráfico, o sea, cada barra, pues va a tener un color diferente. ¿Qué nos representa? Nada más estamos diferenciando las diferentes categorías o las diferentes órdenes, ¿verdad? De cada variable. ¿Ok? En este caso, si nosotros especificáramos el color como si fuera una gráfica de puntos o de líneas, pues lo único que me va a generar en mi gráfico, ya que R no va a entender que le estamos pidiendo, o sea, él solo va a poner el color en el contorno, ¿ok? Si nosotros ponemos col en función del corte, ¿verdad? En este caso de esta variable llamada corte, únicamente me va a colorear o delinear con un color pues el contorno de la barra, ¿ok? Entonces para colorear las gráficas de barras se utiliza fill, que es llenado, y también se utiliza para los gráficos de cajas y bigotes. Y bueno, podemos utilizar algunas posiciones, ¿verdad? Nada más que tenemos que tener en cuenta el tipo de gráfico, que podemos generar diferentes posiciones en función de estos gráficos. Por ejemplo, aquí estamos representando, ¿verdad? El conteo. Aquí lo que hace es que está sumando todas las caras, ¿verdad? En este caso es la claridad, una variable que se llama claridad, que también es categórica, y en función del corte y la claridad de cada uno me obtiene el conteo. Entonces, como ven, aquí ya puedo estar modificando o haciendo un poquito más complejo este tipo de gráficos. Recordemos que estos gráficos nada más llevan un eje, el eje de las X, pero aquí yo estoy especificando que el eje de las X es una variable categórica que me va a obtener con el tamaño de la barra el conteo o la frecuencia y el color de la barra que sea en función del corte o de su calidad, por decirlo así. Pero se fijan, ¿ok? O sea, esta variable, o sea, esta clave que es BS2, o sea, esto es el número de observaciones que aparece el corte ideal. Este es el número de las observaciones que aparece en esta variable, la escala premium, muy buena y pues pobre, ¿verdad? Y bueno, ese es el gráfico. Otro gráfico que también a mí, en lo parecer, creo que es de los que tienen mayor representación en los gráficos de barras, son el que tiene la posición Dodge. ¿Por qué? Porque este me va a generar a un ladito, ¿verdad? Me va a generar a un ladito los diferentes categorías. O sea, aquí estamos diciendo nuevamente, el corte es cada color, la claridad o la variable claridad, que es una categórica, aquí está. O sea, de esta variable, o sea, BS2, los diferentes cortes y cada uno pues va a tener la medida correspondiente. ¿Ok? Entonces, a mi parecer, yo creo que es de los mejores. Hay otro, en algunas ocasiones los he visto, ¿verdad? En algunas revistas, perdón, que utilizan este gráfico, el cual se empalma, ¿verdad? El 100% de los datos. O sea, toda esta es la distribución que tienen esta variable. O sea, el 100% de los datos, aquí en más del 50%, tienen un corte ideal, ¿verdad? Este espacio, el cual corresponde a porcentajes, ¿verdad? Tiene este otro corte. ¿Ok? Y entonces todos los gráficos, en este caso todas las categorías, tienen el mismo tamaño porque son, equivalen al 100% de las observaciones, y el tamaño o el tamaño que tiene cada color es en base o con base al porcentaje de la presentación. ¿Ok? Aparece este. Y bueno, este es el gráfico que nosotros por definición deberíamos de tomar como el gráfico de barras, pero tiene algunas particularidades, ya que por ejemplo aparece aquí lo que está tomando este gráfico es
que está empalmando el número de observaciones. Este me está tomando exactamente el conteo que tiene. Pero ¿qué pasa? Ya que no aparecen estos colores. Y si me regreso a algunos gráficos anteriores, aquí los voy a poner. A ver, aquí. Si me regreso a algunos gráficos anteriores como estos, si se fijan, el morado, que es Fire, aparece muy pocas veces. Entonces, al ponerlos todos en la misma posición, pues no me va a permitir visualizarlo. ¿Ok? Ya que me los empalma. Si utilizamos este otro, ¿verdad? También me va a dar esto. ¿Ok? Y es el número de veces que aparece y me va a llenar en función de cada uno. ¿Ok? Estos ya los habíamos visto. Creo que se me repitieron. ¿Ok? Y bueno, esta es la razón por qué no aparecen, porque hay algunas observaciones que al momento de empalmarlas, pues no te generan el gráfico. Podemos utilizar otro tipo de posición, el cual es Chord Flip. Y aquí estamos también agregando los títulos, ¿verdad? Los títulos de tanto el título de la tabla, el título de los ejes tanto de X e Y. ¿Ok? Y especificando un tema y una paleta de colores. ¿Ok? Entonces, aquí, nada más para finalizar, hay una base de datos, la cual me encontré hace unos días, la cual tiene datos de suicidios, de las causas de los suicidios. Y esta se la mandé en formato CSV. Entonces, ustedes ya saben cómo leer los archivos CSV. Entonces, vamos a leer la base de datos de suicidios. ¿Alguien recuerda cómo leerlas? Con read, Ajá. nombras la base de datos, pones el signo de menor y pones read y ya la abres. Ok. Ajá. Aquí está. Ok. Si nosotros exploramos la base de datos, vemos los names, aparece la frecuencia, ¿verdad? De veces que una persona se suicida, o bueno, no es que una sola persona se suicide muchas veces, sino que la frecuencia en función de la edad o del grupo de edad o el método que utiliza para acometer este acto. ¿Ok? Entonces, es una base muy simple, realmente es una base limpia, pero si nosotros utilizamos los datos, podemos generar este tipo de gráficos. ¿Alguien sabe cómo hacer este gráfico? Bueno, no aparece completo, pero pues aquí son las diferentes categorías. ¿Alguien con lo que hemos visto ya tiene idea de cómo hacer ese gráfico? Es con un facet. A ver. Sería un facet grid, ¿no? El facet grid es en función de dos variables. ¿Ok? Lo único que aparece aquí, sí es un facet, como tú lo mencionas, pero es un facet wrap. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solo los facets están haciendo en función al método, ¿verdad? Si me voy a los nombres, o sea, lo único que estamos viendo aquí es el método, ¿verdad? Que es cada una de estas gráficas. O sea, estamos haciendo un facet con base a la variable método. ¿Ok? Ahora, ¿quién más llena o quién más sigue este gráfico? ¿Ok? Vamos a hacer un gráfico, vamos a tratar de ponerlo aquí. Es un gráfico de barras, ¿ok? Donde tenemos, aquí lo vuelvo a hacer grande, en los ejes, ¿verdad? Tenemos la edad. Aquí no me aparece, pero les digo, es el grupo de edad, ¿ok? Barras, donde X es igual al grupo de edad
Y es igual a la frecuencia. Tenemos que hacer que el color, o sea, el fill, sea igual a al grupo de edad. Y que me haga un facet en función de el método. ¿Alguien con estos datos lo puede hacer? Creo que lo puedo intentar. Por favor. O sea, sería ggplot, la base de datos que se llama S, coma, estadística, H, bueno, vamos a ver, paréntesis, H. Sería frecuencia, pero tiene mayúscula, entonces mayúscula. Más. Ajá. ¿Qué más? Más. Geom bar, ¿verdad? Geom bar. Y tenemos que especificar el stat identity, ¿verdad? Sí. Stat igual a identity. Ok. ¿Qué más? Más. Facet graph. Más el facet. Ajá. ¿Y está por qué? ¿Cuál es la variable? Por ¿Cómo el se llama? método. Método. Ajá. La bolita esa, que es como el signito ese. El método. Aquí está. Por método. ¿Alguien cree que si lo corramos vaya a salir? Hay que intentar. No. ¿No sale? No. Bueno, no me salió. ¿Por qué? Aquí está. No sale igual, ¿verdad? Pero aparece. Entonces, Faltaría el color nomás. Ajá. Falta el color, ¿verdad? Como ustedes lo mencionan. ¿Dónde va el color? en Geombar. ¿No? No. Va Ah, dentro. Ajá. Fill. Fill es igual a frec. Fill es igual, no, al método. Y ahora sí ya aparece, ¿no? Aquí está el gráfico. Entonces vemos aquí hay algunas cosas interesantes, ¿ok? Vemos este son el tipo, ¿verdad? O el método que utilizaron las personas, o sea, la frecuencia de personas, ¿sale? Que utilizaron como método un arma, ahogarse, no, Hank es colgarse, me parece, ¿no? Sí. Saltar, pues no sé de dónde salten, utilizar un cuchillo, alguna otra cosa, tomar una pócima, un veneno, o bueno, con gases tóxicos o con gas de cocina, ¿verdad? Entonces, pues ya es un gráfico que está bien, pero aparece lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que en este caso, pues la escala de las X está bien para todos, pero suponiendo, vamos a suponer, porque aquí aparecen en todas las gráficas, aparece al menos una rayita, ¿verdad? O sea que hay una persona o bueno, unas personas que pertenecen a este grupo de edad que se mataron o se suicidaron por este método o por este método. Pero si no hubiera, al haber una observación más arriba, pues lo va a poner. Entonces a veces podemos encontrar que en el eje de las X no se presenta la característica que nosotros estamos mapeando en algunos gráficos, pero como R
determina el mismo eje de las X y el mismo eje de las Y, perdón, el mismo eje de las X y el mismo eje de las Y para mapearlo. Y por ejemplo vemos aquí que va desde 0 hasta más de 4000. Aquí está 4000, pero todavía hay datos más arriba, como lo es en este caso. Y aquí, al haber muy pocas observaciones o muy pocas personas que como método de suicidio han utilizado el gas de cocina, pues no alcanza a figurar esta gráfica. Entonces, por lo tanto, tendríamos que especificar que utilizara una diferente escala. ¿Ok? Nosotros podemos, dentro de esta parte, o sea, ¿en dónde está tomando las escalas? Pues en los facets, ¿verdad? Si ponemos coma y ponemos escales o escalas y podemos especificar una escala en específico, o sea, solo la que aparece en el eje de las Y, solo la que aparece en el eje de las X, pero a mí la que me gusta utilizar es una escala libre y se denota por free, escalas free. Si nosotros hacemos esto, el gráfico que nos va a generar va a tomar cada subgráfico una diferente escala. Y como vemos aquí, o sea, sí había una gran cantidad de personas que se suicidaban por el método por este método de la cocina, por el gas de cocina, pero al compararlas con 4000, pues no se visualizaban. Entonces, si especificamos una escala libre para cada uno de estos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, solo podríamos haber especificado el mismo eje de las, o sea, diferente, nada más el eje de las Y, y porque el eje de las X todo es el mismo, ¿verdad? Pero si vemos aquí, esta escala va de 0 a 80, esta va de 0 a 750, está igual, esta va de 0 a 4000, bueno, a más de 4000, de 0 a 600, de 0 a 200, de 0 a 1000, de 0 a 4000 y de 0 a 750. Entonces, el gráfico ya se visualiza mejor, ¿verdad? Entonces, con un comando, el cual me permite nada más modificar el eje, ¿verdad? O la escala de los ejes, pues el gráfico queda más decente. Entonces, pues bueno, eso mejor. Aquí está la parte, ¿verdad? Nada más de escalas free, y eso es ustedes que averiguaran por qué pasó. Aquí está el gráfico nuevo. Entonces, eso es lo que teníamos que ver para el día de hoy. La siguiente clase práctica, pues vamos a continuar con los gráficos. Para mí el gráfico preferido es el gráfico de cajas y bigotes. Ya les había mencionado por qué, porque es un gráfico que te permite dar mucha información. Entonces, al nosotros saber manipular estos gráficos de cajas y bigotes o tipo box plot, pues podemos encontrar o mapear dentro de un gráfico mayor información. Entonces, a mi punto de vista, le podemos sacar más provecho. Entonces, yo considero que los gráficos principales que debemos de aprender son los gráficos de puntos y líneas y los tipos box plot. Que bueno, un gráfico de barras también es utilizado, pero por lo general se utiliza cuando la información no es suficiente, o sea, solo son categóricas. Recuerden que nosotros trabajamos con un montón de datos, por lo tanto, son datos numéricos, los cuales podemos evaluar, y si aprendemos a hacer este tipo de gráficos, ¿verdad? Gráficos de dispersión o gráficos de scatter plot o los gráficos de box plot o cajas y bigotes, pues podemos tener mayor información. Entonces son las cosas que vamos a ver el jueves, ¿ok? Entonces, nuevamente, recordándoles, el día de mañana vamos a retomar la parte de los tipos de estudios. Esto es importantísimo, ya que a partir de la siguiente semana, pues ahora sí ya vamos a entrar de lleno con bases de datos que competen al área de veterinaria, ¿verdad? Entonces, a ustedes ahorita ya deben de tener los conocimientos básicos para con una base de datos abrirla, ¿verdad? Pedir los nombres de las variables, obtener las clases o los tipos de las variables, ¿verdad? Convertir o transformar una variable a factor, a numérica, hacer un filtrado seleccionado,
hacer group bys, hacer summaries, todas esas cosas que ya hemos visto. Nuevamente, todos los videos que yo estoy generando están ahí para su consulta, utilícenlos de ahí. También hay un montón de información en internet para que si tienen dudas pues puedan consultarlo o bien puedan preguntarme a mí. ¿Ok? Entonces, pues esto es todo el día de hoy. Entonces, esta parte, si algo les quedó dudas, repliquen por favor las gráficas para que vayan viendo qué genera cada cosa. Porque más adelante yo les voy a pasar una base de datos, las cuales voy a decir de qué se trata y quiero que me hagan un gráfico. O quiero que me generen cierto estadístico, que me saquen el promedio, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo. Y luego ya cuando lo hagamos, pues representarlo en un gráfico y lo que vamos a hacer con estos gráficos es tratar de interpretarlos. Entonces, las cosas prácticas ustedes las van a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, por mí ya sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Médico, ¿va a abrir un foro para subir lo de la asignación o se la mandamos?